Bueno, sorpresa, mi gente de San Carlos. Por primera vez en Blanco y Negro tenemos más de un invitado, porque se presta la situación. Hablando de la academia, tengo aquí a mi hijo, licenciado en comunicación social, futuro docente también, igual que su padre, gracias a Dios. Y tengo, bueno, dos colegas bien versados en la parte educativa, con toda la experiencia del mundo. Docente mío, la profesora, coordinador de la Universidad Simón, de la UNEYES, sí. Jefe del programa, sí. Jefe del programa de la UNEYES. Bueno, vamos a seguir entonces. Primero vamos a finiquitar la parte religiosa. Me gustó porque estamos hablando en el último segmento con el profe. Con el profesor estamos hablando sobre la parte religiosa. La profesora también comentamos la parte religiosa también. Hace poco vino un amigo para acá, que es el Ginny, sí. El rector de la ODS. Y él vio el Buda. Me estaba diciendo que era, ¿te acuerdas? Que le decía, no, que no es Buda, que es Maitreya. ¿Qué fue que dijo? No, Maitreya no, él dijo otro nombre, Maitreya es Buda. Él dijo estaba en el que se desdobla en tres. Vishnu. Ajá, estaba ahí. Pero que él dijo, no, que ese es Vishnu. Yo le digo, bueno, porque se ve que es un Buda, ¿no? Porque siempre hablamos de la parte religiosa, cuando la gente llega, ve los elefanticos y ve la cuestión. ¿Verdad? Entonces empieza como a miren la parte religiosa, ¿no? Entonces me gusta hablar de estos temas. Incluso yo diría que es fundamental cuando está lo del corazón y que del Dios que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos más o menos un conocimiento de ese Dios dentro de nosotros, o de ese Cristo dentro de nosotros, de esa luz. Yo hace poco hablé con una amiga cristiana en posgrado, por cierto, de esa luz, y dice, no, pero ¿cómo es eso que es luz? ¿Cómo es eso que tú dices que Cristo es una luz? Me decía ella. Bueno, es como en la noche, cuando tú estás oscuro, una linternita y te alumbra el camino. Bueno, para mí eso es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y alumbra el camino por donde uno va, y por eso yo lo consigo como una luz. Y en la parte educativa, cuando la ilustración, cuando el iluminismo es en Europa, profe, cuando la revolución industrial, no sé, que la gente empezó como a despertar, a cambiar la humanidad, era venir de un sistema distinto, la gente empezó a salir esos nuevos libros, Rousseau, la Revolución Francesa, empezó a ver un mundo distinto. Yo creo que fue un despertar, profe, ¿verdad? Ese claro, por eso se llama iluminismo, porque es la iluminación hacia las letras, hacia el conocimiento, hacia la formación y el desarrollo del intelecto. Por eso fue una etapa del iluminismo, porque estaba saliendo de la etapa del oscurantismo. ¿Okay? Entonces, por eso digamos que esa analogía. Es interesante porque a veces no lo enfocamos así, ¿verdad, Reina? Pero la gente a lo mejor no lo enfoca así y cree que luz es otra cosa distinta. Miren, el teoría de los Illuminati me dijeron a mí. Es otra cosa. Y también detalles como que hay ciertas informaciones a lo largo de la historia, por ejemplo, el nombre de las primeras letras, que fue la escuela donde estudió el Libertador. Okay. Toda esa cantidad de cosas, cómo están relacionadas a lo largo de la historia de la humanidad. Son eventos que ocurren y la gente no las puede percibir porque lo ve como algo común, pero va mucho más allá. Y de hecho, precisamente el Libertador fue libertador por eso, ¿verdad? Tuvo conocimiento que vino desde Rousseau y eso lo capacitó a él. Entonces él le dio el impulso, la curiosidad, la luz y todo eso que se fue generando dentro de él y generó lo que es la revolución. Por eso Venezuela terminó siendo la punta de lanza de todo lo que ocurrió en Latinoamérica. Sí. Sí, bueno, yo complacido de compartir este espacio con mi amada Dulce. Quien nos conoce sabe, mi amada Dulce. Ella sabe que yo la amo porque ella fue la que me enseñó en la investigación cualitativa, paradigma sociocrítico, y ella me introdujo en una apertura total a la mente. Eso fueron martillazos mentales para quebrar esa mente cuadrada y abrirme. Yo me acuerdo cuando yo le muestro mi borrador la primera vez a Dulce María. Yo la recuerdo porque había sido directora de los núcleos de la Simón Rodríguez, y le muestro un borrador y le digo, profe, ¿usted me puede ayudar con esto? No sé qué, pero me dice, ¿por qué escribes así? ¿Pero así cómo? Así que el autor considera, pero ¿y cómo voy a escribir si así me enseñaron? Pero es que tú desde tu vivencia en primera persona, en serio, y como tú lo decías en el segmento anterior, y de verdad eso es así, es científico, claro que es científico. Y después descubrí que hacer investigación cualitativa es hermoso, eso gracias a Dulce, yo por eso la amo. Eso es gracias a Dulce, porque al final todos estamos necesitados de ser escuchados. Y eso es fenomenología. El método por excelencia del paradigma naturalista o paradigma interpretativo. Y eso lo aprendí gracias a mi amada Dulce. Y ustedes que hablaban de la Revolución Francesa, me encanta. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot. Hay una frase de Voltaire que utilizo con mucha frecuencia.
quizás no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría hasta mi vida con tal de garantizar tu derecho a que lo digas. Y eso es una de las frases emblemáticas de la Revolución Francesa de ese momento. Gracias por estar aquí, mi amada Dulce. Gracias, gracias. Y fíjate tú, Sasa, cómo esas revoluciones o cómo esos momentos históricos marcaron un antes y un después en la historia, en este caso en Europa. La Revolución Francesa, o sea, marcó todo un despertar evolutivo para entrar también en la modernidad, ¿sí? Y que eso trasciende también a este continente, a Latinoamérica, al continente americano. Y la Revolución Industrial también marcó entonces, o sea, esas dos revoluciones en la historia marcaron la pauta para el devenir que hasta nuestros días, porque aunque se habla de que la era tecnológica generó una nueva revolución, todavía nosotros estamos anclados en la revolución industrial. Todavía no hemos salido ahí, aunque estamos en puertas de una cuarta, de una nueva revolución. Pero todos esos procesos históricos han marcado lo que ha sido también la dinámica del hombre, ¿verdad? Dentro de la sociedad, en lo educativo, en lo social, en lo económico y precisamente para conectar con el tema, incluso en lo espiritual, en lo evolutivo, ¿sí? Porque las religiones también han tenido su papel dentro de la sociedad. Claro. Entonces, a mí no me gusta hablar de religiones, yo respeto todas las tendencias, respeto todas las creencias y todos los dogmas, pero a mí no me gusta hablar de religiones, tampoco soy conocedora del tema en profundidad, y no podría hablar de una religión o de otra, porque no soy estudiosa de eso. Yo fui bautizada en la Iglesia Católica, pero hoy por hoy yo asumo que no tengo religión. Yo no tengo religión, yo no profeso ninguna religión. Eso no significa que yo no sea un ser espiritual y que no crea en Dios, porque no creer en Dios es no creer en mí. Yo tengo a Dios dentro, la divinidad está en mí. Y reconozco mi divinidad y reconozco la divinidad de cada uno de ustedes en el universo multiverso. Porque en eso es que estamos, y creo más bien que somos energía y que esa energía se conecta con una fuente que no está afuera, está dentro de mí. La fuente está dentro de mí. Entonces, me gusta más hablar desde esa perspectiva que desde la perspectiva de una tendencia religiosa o de otra tendencia religiosa, porque, bueno, sin embargo, se respetan todas, se respetan y se comparten los espacios con cada una de esas. Pero todo eso también es producto de los procesos históricos, de con lo que hemos crecido, con lo que nos enseñaron nuestros padres, y así como fueron educados también nuestros padres por los abuelos, y así generación tras generación. Entonces ese devenir histórico, la religión, marca también una vía para el desarrollo, y el desarrollo de la familia, el desarrollo de los modelos educativos y el desarrollo de los paradigmas, ¿sí? Porque si nosotros hablamos también de la religión, también lo podemos encaminar dentro de los paradigmas, y dentro de los paradigmas que se asumen dentro de la ciencia, pero que también hay paradigmas fuera de la ciencia, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, en el mundo de la academia, en el mundo de la ciencia, uno habla de los paradigmas desde el campo. Aunque esté la ley, no son tomados en cuenta. Sí, correcto. Pero imagino que Venezuela, profe, va hacia allá. Porque digo que nosotros somos referente mundial de muchas cosas. Y digo, una de las cosas que la educación venezolana se diferencia de la que está afuera, es porque nosotros innovamos y sacamos cosas que la gente, comprendemos cosas que la gente a lo mejor no lo analiza, por nosotros sí. Entonces la gente que bueno, ¿y qué es esto? ¿De dónde salió esto? En Venezuela. Yo me imagino que Venezuela, por eso dije en un programa con usted, y yo dije que Venezuela es como la luz de América Latina, y no por lo que diga Chávez ni por lo que diga nadie, ¿no? Sino porque es que eso se ve, eso se siente, los venezolanos sabemos que es así, y no por ser uno como es venezonalista, no por leer esto, sino porque, bueno, es algo que es visible, ¿no? Esos factores, profe, los históricos, que tienen que ver con la evolución de la humanidad, y tiene que ver también con el aprendizaje, que es el tema que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Y podemos hablar de esos factores históricos, que es lo que ella habló, y también de los elementos sociales, que me imagino que va dentro, lo histórico dentro de esos elementos sociales que tienen que ver con la educación. Por supuesto, exactamente. Entonces, fíjate, por ejemplo, nosotros podemos revisar lo que ha sido el currículum educativo en Venezuela, para irnos
al tema de los contenidos, ¿no? Entonces, hoy día tenemos, digamos, un currículo educativo más abierto hacia la formación integral del ser humano. Y en esa formación integral están los elementos espirituales, psicológicos, sociales. O sea, por eso es la formación integral. Ahora, en el papel, en el documento, en el currículo, eso está allí plasmado. En la dinámica cotidiana, en la praxis educativa o en la práctica del docente, habrá que ver si eso se está desarrollando en esos términos. Pero nosotros tenemos, desde el punto de vista de conceptualización y de concepción, de visión educativa, una propuesta educativa muy amplia, muy enriquecedora y muy abierta a reconocer la diversidad en el papel, porque yo soy estudiosa de la documentación de lo que ha sido el currículo, así como con nuestra Constitución. Yo tampoco soy abogada ni tampoco soy experta, pero una vez me tocó estudiar, porque una vez me invitaron a dar una conferencia sobre derechos humanos, y digo, wow, ¿y por qué yo? Bueno, pero está bien, vamos a hablar de derechos humanos. Y me fui a la Constitución y revisé la Constitución de varios países de Latinoamérica y de Europa. Pues la novedad y la hermosa novedad que me conseguí, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la constitución más avanzada que hay en el planeta, por decirlo. O sea, no hay ningún país que tenga una constitución tan de avanzada, tan ubicada en la posmodernidad o en el paradigma de la complejidad o en nuestros tiempos, una constitución como la nuestra, de verdad. Y lo he conversado con abogados y si no, corríjame ahí, Amado. Sí, quiero complementar lo que dice mi amada Dulce en el sentido de que ciertamente la Constitución bolivariana fue la primera constitución en el planeta en reconocer los derechos de nuestros pueblos originarios. Fue la primera constitución en el planeta en reconocer los derechos ambientales, que en su momento se pensó que era una cosa absurda, pero hoy por hoy, luego de una pandemia, reconocemos que somos una pequeña aldea global, pequeñísima. Resulta que hoy sí tenemos que estar pendientes de nuestro planeta Tierra, porque es el único que tenemos, como decía Walter, o dice Walter, es nuestra única nave espacial. Entonces tenemos que cuidarla, y eso lo reconoció en este caso por primera vez una constitución, la Constitución Bolivariana de Venezuela. Ciertamente que lo que dice mi amada es interesante que se cumpla, porque en el papel lo tenemos, ¿no? Ahora tenemos que nosotros que poner en nuestra parte, porque a veces no se cumple. No porque el gobierno no quiera, sino porque nosotros no ejercemos el derecho. Nosotros la ignorancia del mismo pueblo. Una de las cosas que yo mira, y no sé, ahora me toca la parte política, que ha despertado a los venezolanos, el chavismo es eso, que ahora la gente lee y curiosea, y Chávez tenía la Constitución chiquitica y decía, aquí está la Constitución. Entonces ahora tú ves, cualquier persona te habla de artículos, ¿verdad? Claro. Antiguamente bien la gente no, es importante eso que hizo Chávez, ¿no? A pesar de todas las fallas que tuvo, ¿no? Yo quiero dejar por sentado algo que decía mi amada Dulce en el segmento anterior, y es que aunque la gente no lo reconozca, la universidad pública venezolana tiene una altísima calidad en comparación con la educación que se da en Latinoamérica. Nosotros hemos visto gente que estudia posgrados en otras universidades por allí, y el nivel educativo académico no tiene la altura que presenta la academia en la Universidad Venezolana. O sea, que la gente piensa que porque es económico estudiar en la Universidad Venezolana es sinónimo de mediocridad, y no es así, por el contrario. Deberíamos aprovechar, y hay gente de afuera que lo sabe y lo reconoce, estudia aquí. Ahora bien, entrando de lleno a esos factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación en general, pero vamos a hacer énfasis en la educación universitaria. Vamos a dividirlo así brevemente en los factores internos, externos, endógenos y exógenos. Dentro de los factores internos están los factores, por ejemplo, psicológicos. El cómo aprende el sujeto, el individuo. Nosotros hoy conocemos las inteligencias múltiples de Gadamer, y resulta que cuando tú sabes eso, tú creas una propuesta formativa que abarque al muchacho no solo
el que es visual, sino también el que es auditivo, el que es kinestésico. Entonces tú presentas la misma información de diferentes formas y el que es pila, él sabe, bueno, este video dice lo mismo que la diapositiva, que lo mismo que la lectura que nos puso el profe, el que lo capta, pero resulta que esa es la obligación del profesor, de presentar la información de diferentes formas para que confluyan en lo que realmente son las necesidades de aprendizaje de ese muchacho en particular. Esos son los aspectos psicológicos que hay que tomarlos en cuenta. Dentro de los aspectos sociales también está, siempre se ha dicho que el profesor es el profesor universitario, es investigador, es docente y es extensionista, o sea, ese rol que tiene de la universidad con el entorno que le rodea. Pero aprendimos que hay un rol implícito que es el rol motivador, que el preguntarle al estudiante cómo estás, cómo te sientes, porque de pronto está ese muchacho que llega a la universidad porque su papá lo lleva y tiene las comodidades de poder investigar porque tiene internet en su casa, pero está ese otro muchacho que no tiene eso, que él mismo trabaja, que él mismo tiene que buscar su propio sustento. Hace 2 días me decía una estudiante, profe, necesito congelar turismo agroecológico porque la situación económica en mi casa, mi mamá está enferma y no puedo continuar, y en el programa académico se me puso a llorar. Entonces eso también tiene que tomarlo en cuenta el profesor, el aspecto emocional, motivador. Parece mentira, profe, pero el hecho de calificar un examen no es lo mismo que evaluar, calificar. Cuando evalúas y calificas y le colocas aunque sea una carita feliz y le colocas felicitación, excelente, o es mejorable tu producto, eso hace la diferencia, motiva. Entonces está ese aspecto interno también que contribuye dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, dejo a Dulce que siga hablando de otros factores que también influyen. Bueno, a mí me gusta hablar de enseñanza, a mí me gusta hablar de aprendizaje. Y esto que tiene que ver, o sea, el aprendizaje es reconocer que el otro o que todos aprendemos de manera natural, de manera innata, ¿no? Y entonces cuando yo soy capaz de reconocer que cada quien aprende a su ritmo, a su manera, entonces reconozco esa diversidad. Entonces yo como docente tengo que buscar múltiples estrategias para esa diversidad, para reconocer esa diversidad. Entonces el docente universitario tiene que estar preparado, ciertamente. Nuestra educación universitaria es de calidad, es extraordinaria en comparación con otras. Pero aún así, fuera de la comparación, yo creo que nosotros tenemos que seguir mejorando, sobre todo en lo que son las estrategias, en desarrollar múltiples estrategias y apropiarnos de la conectividad y de la tecnología que nos brinda cualquier cantidad de posibilidades, porque ciertamente tenemos estudiantes que tienen todas las posibilidades del mundo porque tienen el recurso, tienen el equipo, tienen ¿verdad? El computador, tienen la conexión, pero hay estudiantes que no. ¿Sí? Entonces tú tienes que ser lo suficientemente capaz de brindar las oportunidades a todos. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la parte humana y ahí es donde incides en lo psicológico y el factor económico que no lo puedes resolver, pero le das la opción al estudiante que con sus capacidades, con sus recursos, tenga la posibilidad de seguir avanzando a su ritmo y a su tiempo, pero que tenga la posibilidad de seguir avanzando. Claro. ¿Sí? Y no coartarle, ¿no? Bueno, está bien, si no puedes continuar este periodo académico, te inscribes para el otro. No, buscar la manera. Yo recuerdo cuando yo estaba activa en la universidad, yo tenía estudiantes que me decían, profesora, no tengo computadora. Bueno, hágame el informe manuscrito, no hay problema. Profesora, yo no tengo internet. Bueno, si usted quiere, entonces nos vemos. Puede venir a mi casa o nos vemos en la universidad. Cuando estábamos en plena pandemia me pasó mucho eso. Porque no nos paramos. Pero entonces, bueno, vamos a buscar la manera desde el distanciamiento social, que bueno, que es inevitable, de concertar un encuentro presencial para darte esa posibilidad. Y buscar las opciones. Por eso es que una de las cosas que son clave del docente motivador, yo he escuchado mucho que el docente tiene que ser motivado. No, si yo amo mi profesión docente, ¿cuál más motivación que el amor?
Si a mí me gusta lo que yo hago y me lo disfruto, bueno, precisamente es donde yo me pongo súper creativa para disfrutar ese proceso de intercambio de experiencia, de aprendizaje y buscar múltiples opciones. Sí, que eso sale, profe, ese amor que usted tiene cuando tú vas y sale y motiva sin planificación. Y los muchachos se enamoran de la materia por la manera como uno trabaja. Y diría un colega mío, bueno, pero ¿y el salario y eso? Ajá, pero es que ven acá, desde el amor, desde esa pasión que uno tiene de hacer las cosas. Si no es por el salario que me va a dar la universidad, que si hablamos de eso, bueno, no vamos a entrar. La retribución viene por múltiples vías. Sí. La retribución puede ser, a lo mejor no tiene que ser material. No tiene que ser material. Y no por eso que uno va a decir, yo no como, yo no me visto. O sea, pero ven acá. De repente llegó alguien y me dice, mira, Dulce, toma este regalo, y me regala una braga hermosa. Ajá. Mira, Dulce, te invito a cenar. O sea, la retribución viene de múltiples formas, de múltiples maneras. Sí. Y ahí es donde yo me reconozco y reconozco mi divinidad y reconozco mi espiritualidad. Porque si yo estoy precisamente obrando de manera, digamos, amorosa, ese amor viene a mí multiplicado y todo lo que yo hago viene a mí súper multiplicado. Entonces, ese es el factor primordial. Y eso va a incidir en lo económico, en lo psicológico, en lo emocional, en lo social. Entonces, tiene que ver, pero obvio que tiene que ver un poco con esa vocación, ¿verdad? Y con ese espíritu de servicio, pero no de sacrificio. Ojo, yo no creo en el sacrificio. Yo creo que los seres humanos no tenemos que sacrificarnos. Ya se sacrificó Cristo. No tenemos por qué sacrificarnos. No, ahora, comprometernos. Sí, otra cosa. Comprometer. ¿Y con quién nos estamos comprometiendo? Con nosotros. Porque si yo creo, y yo creo desde lo que yo soy, eso es lo que yo voy a hacer para con los demás. Entonces es un acto de humanidad, de verdadera humanidad. Entonces, todos esos factores, cuando tú vienes a ver, en vez de se minimizan, porque todo fluye y los procesos se pueden dar y se pueden dar desde la más alta calidad. ¿Por qué? Porque si a mí me gusta lo que estoy haciendo, mire, usted me va a ver pegada en la computadora estudiando, documentándome. Yo estoy aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Y todos esos mecanismos para seguir estudiando y apoyar a otros. Y no es para que la inteligencia haga por mí, porque yo soy quien le doy la orden, pero para darle la orden yo tengo que saber qué es lo que quiero y saber cómo lo quiero. Ay, para eso hay que prepararse. Así es. Para eso hay que prepararse. Bueno, eso quería decir, no sé si satisface. Todo con es que eso yo digo esto también, ¿verdad, Luis? Son tantos los elementos, porque no nada más son los poquitos, que son muchísimos. A lo mejor hace poco discutíamos nosotros dos, que él me dice, papá, pero es que ella aparece en las teorías. En las teorías. Aparece, tú me hablaste de dos, ¿te acuerdas? La económica y social. Ajá, económica, los factores económicos o sociales. Y la otra me diste, la económica era, o la social, que tú como que la divorciabas. Y yo te decía que no tenía que ver con la otra. La social, lo sociológico, la socioeconómico. Claro, todo la educativa, sí, todas están conectadas. Prácticamente todo está conectado. Cuando te pones, todo está conectado. Es que nada más, yo me acuerdo, hace tiempo yo hice un estudio yo me jubilé, profe, a los 33 años de servicio, ¿verdad? Cuando eso, yo estaba comenzando 4 años antes, imagínense usted más o menos, ¿verdad? 4 años antes, y yo hice un taller con un señor que era de allá, de Amazonas, y él decía, el hombre y sus circunstancias. A mí eso me quedó aquí. Y eso es lo que estamos hablando nosotros prácticamente, eso pues, el hombre, porque él dice que él aprendió allá en un monte no sé dónde metido y vino a enseñarnos esto que aprendió aquí. Y nosotros éramos ya, yo estaba estudiando educación la primera vez y ya yo era profesor de música, yo tengo una orquesta sinfónica y ese hombre a mí me impactó. Yo decía, mira cómo ese hombre allá donde estuvo metido aprendió tanto que vino a enseñarme aquí, que estoy en una capital de ciudad y estoy en una universidad. Merece tú, él me dice, todo lo que él aprendió allá lo enseña aquí. Entonces todos esos elementos están siempre. Claro. Hasta el aire que nos pega, hasta el calorcito, hasta una matica de mango, es un factor que también influye, ¿verdad? Okay, no es igual aprender a amor con aire acondicionado cómodo, aprender con el calor, son factores. ¿Influyen o no influyen? ¿Verdad, Luis? ¿Qué dices tú al respecto, Luis?
que no hice nada. Escuchando todo lo que te dicen los profesores, ¿no? Y asimilando todo eso. Porque ellos abarcaron todos los factores. No los nombraron, pero no fueron específicos a decir, nombraron algunos en rasgos generales, por ejemplo, el social, el educativo, pero de ahí fueron todos, a medida que fueron especificando y descudriñando, fueron tocando todos los demás factores. Claro, Porque todo, como dice, yo me acuerdo que tú me dijiste, eso me quedó a mí aquí también, que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, y espiritual, que eso no se tomaba en cuenta. No se hablaba de eso, exactamente, pero ahora se están percatando de cómo como seres integrales, todos estos factores nos afectan de manera integral y es lo que nos permite construirnos a nosotros mismos. Y me gustó mucho lo que dice porque hay algo que no nos han tocado en la parte del posgrado. No han hablado de lo que es la teoría humanista. A nosotros nos hablaron fue de... Cada vez, profe, que tenemos clases, siempre me habla papá. La teoría humanista. Sí, porque salimos, pero hoy tampoco hablaron del humanismo. Sí, yo no sé porque nos hablaron fue del conectivismo, ¿verdad? Porque es algo que está el boom, está pasando ahorita, la inteligencia y todo esto. Pero ¿de qué sirve esa inteligencia si la persona no tiene los valores bien fundamentados y no tiene enfocado qué es lo que quiere? Entonces, si él mismo no se comprende, empieza a utilizar una herramienta que lo termina es perdiendo entre todo el mar de conocimiento que existe en el Internet. Entonces es difícil que vayan a llegar a buen puerto. Entonces me parece que lo ideal es, según la teoría del humanismo, si no me equivoco, Abraham Maslow, él hablaba de su pirámide, como la realización del hombre era la prioridad sobre todas las cosas. Y esta realización como buscando aquello que a ellos los motivara, principalmente a ellos. Y eso es algo que yo no he visto como tal implementado aquí en una universidad completa o en un sistema educativo completo, global, sino que en pequeñas partes. Están como tratando de llegar hacia allá, tratando de motivar a los muchachos, pero buscando comprenderlos, porque es algo más subjetivo. Entonces es complejo abarcar a un conjunto de 30 estudiantes, ¿verdad? Y entender cada uno las cosas que quiere cada uno. Entonces, como también la ley establece, si no me equivoco, profe, me corrige, 30 y 40 estudiantes por cada docente, ¿no? Yo creo que hasta 50. Yo vi ya una vez, profe, que en un salón quedan 70 estudiantes, no me llegué. Ahorita no sé cómo se maneja eso. El deber ser es eso, que entre 35 y 40 estudiantes 40. Para poder tener una atención personalizada, pero ciertamente la masificación a veces nos pone cuesta arriba un poquito eso. Exactamente. Pero bueno, ya que Luis menciona el humanismo como teoría, yo te invito, Luis, a que veas y leas sobre el humanismo, pero desde la mirada de un filósofo lituano que nació en 1906, que se llama Emmanuel Levinas. Cuando yo leí a Emmanuel Levinas y su posicionamiento humanista, a mí me pareció tan extraordinario, tan maravilloso, porque él te habla de la desnudez del rostro, que cuando tú ves a una persona, sus ojos, o sea, tienes que leerlo, pero te hago spoiler, es ver al otro, y que cuando tú lo ves fijamente en el hablar, en el actuar, en el sentir, en el pensar, realmente te estás reflejando, eres tú mismo, eres tú, es el tema de la otredad, y que independientemente como él te trate, tú, no importa que si ese a ti te maltrata, tú trátalo bien, porque realmente el bien que le estás haciendo a él es un bien que te estás haciendo tú mismo, eres tú. Y entonces es esos principios cristianos que nos enseñó el gran maestro Jesús, pero expuestos de otra forma. Y es en esa desnudez del rostro, mirando al otro, en la mirada al otro es que tú te autodescubres a ti mismo. Para él, lo decía Maturana, el sentipensar, el sentir y pensar. Pero le escuchaba al Papa Francisco, que Dios lo tenga en su gloria, decir que está bien sentir, pensar, pero también el actuar. Porque tienes que pensar lo que sientes y lo que haces, pero también siente lo que piensas y lo que haces, pero también debes hacer lo que sientes y lo que piensas. Entonces eso me pareció maravilloso y también se me quedó aquí, uniéndolo también a ese humanismo levinasiano, tratando a tu estudiante, precisamente pensando que él eres tú y que lo que le estás haciendo a él te lo estás haciendo tú mismo. Eso es correcto. Es como poner por encima, profe, ya terminó el tiempo hace rato, ¿no? Pero bueno, nos estamos robando. Es como poner eso, lo que está diciendo él, por encima de todos los otros factores. Poner como lo mismo, como papá de todo lo demás. Sí, como, exactamente. Si nosotros partimos de ahí, esto se transforma. Claro, la humanidad, pero no antropocéntrica, sino ¿cómo es que? ¿Cuál es lo contrario a antropocéntrico? Ecocéntrico. Ecocéntrico, donde te reconoces dentro de
como parte de, como una minúscula parte de ese todo. Eres parte de ese todo, pero una parte que si no está, deja de ser el todo. Aristóteles. No deja de ser, sigue estando. ¿Entiendes? O sea, es reconocer, como un monograma, o sea, eres esa pequeña parte que está allí, que siempre, que aunque no esté, siempre va a estar. ¿Sí? Es como complejo, ¿no? Sí. Pero sí. ¿Por qué? Porque no se fragmenta, sino que la esencia sigue siendo parte de... Sí, conteniendo el todo, lo tiene conteniendo. Conteniéndole al todo. Es que lo que decimos, profe, la cuestión de la noción es incluso eso, pues, que es todo. O sea, comprender que todos somos todos. Por lo menos cuando dice esa divinidad, él también es todas las divinidades. Yo siempre decía esto. No sé si decían Elizabeth, yo estaba loco cuando yo hablaba con los profesores. Y desde que yo me imagino, me decía que somos energía. Eso lo decía yo y peleaban conmigo. Incluso ahorita en la maestría lo dije otra vez y quedaron como viéndome y yo, somos energía. Y entonces yo les decía, nos reunimos todas las energías y entonces vamos a conocer a Dios. Porque entonces yo vi a Dios en ti, entonces está en todas partes. Como dije hace rato que le iba a comentar una muchachita que picó un árbol aquí y me dijo, vas a decir que ahí estaba Dios. Yo le digo, bueno, en todo lo que existe realmente está Dios. Cuando tú ames esa matica es porque tú de verdad donde haya vida, ahí está Dios. Ahí está Dios, todo lo que tiene vida. Bueno, y es que está complejo, lo que pasa es que se nos va a alargar más el tiempo. Sí. Vamos a despedirnos que ya me está cortando desde hace rato. ¿Qué mensaje dan a la gente que nos ven? Que vean dentro de sí, que puedan ser capaces de reconocerse y reconocer el potencial, reconocer todo el potencial que hay dentro y todo lo bueno que hay dentro para que fluya hacia afuera y puedan entonces compartirlo con todos. Porque no tenemos que ser profesores graduados de una universidad para educar ni para formar. Eso es una actitud de todo ser humano, ser parte del proceso para aprender y compartir ese aprendizaje con el otro. Mi mensaje de cierre es mucho más simple. Vamos a hacer con amor lo que de verdad nos gusta y nos apasiona y no será trabajo. Y lo vamos a disfrutar y lo vamos a vivir con amor. Yo puedo durar hasta las 5 de la tarde de un sábado compartiendo experiencias de aprendizaje y soy feliz. Entonces, porque amo y siento lo que hago y sea cual sea su vocación, si le gusta el turismo, estudie turismo, si le gustan los números, estudie contaduría, pero ame lo que realmente, a lo que se dedique y no será trabajo. Vamos al cierre, porque ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces y nos vemos la semana que viene ya, porque ya se nos fue el tiempo, no vamos a ningún corte. Vamos a continuar con mi back y regresamos con más de Digital Visión.